Doctor, ¿qué nos viene de cuna y qué es genético? Esa es una de las grandes preguntas. Dicho de una manera muy sencilla, diríamos que el 40% es de cuna y el 60% se lo labra uno. Se lo labra uno desde su esfuerzo personal, utilizando su inteligencia, su voluntad y también, obviamente, muy influido por el entorno, por la educación que recibe. En el momento en el que tú estás viendo a un ser humano como inferior en algo, solamente a través de la mirada estás ayudando a esa persona a que pierda confianza en sí misma. Es el efecto que se llama Pigmalión. Sí, efectivamente. Y esto es una cosa que tenemos que planteárnoslo todo de una forma, como comentaba antes, muy seria y muy firme. Todo ser humano tiene una dignidad intrínseca. Por tanto, nuestra misión no es juzgarles y mucho menos juzgarles de una manera en la que se les empequeñece, sino todo lo contrario. Intentar descubrir, intentar entender su mundo y a partir de ahí construir juntos un mundo más amplio. Y también hay que tener en cuenta que cuando nos miramos a nosotros mismos, a veces nuestro juicio es enormemente devastador. Se han hecho encuestas para ver el nivel de autoestima de las personas, por supuesto encuestas privadas, y ha habido algunas de ellas que han revelado que el 98% de las personas tienen o tenemos un nivel muy bajo de autoestima, es decir, no nos vemos con la capacidad real que tenemos. Y al final esto es importantísimo, porque tú respondes a los desafíos de la vida no en base a tu capacidad, sino en base a cómo te ves. Es verdad, que sí. Y si no te ves capaz, pues entonces tiras la toalla enseguida, no sigues insistiendo, no buscas alternativas. Es impresionante hasta qué punto generamos límites que son absolutamente ficticios y vivimos encerrados en estos límites sencillamente porque nos hemos creído que son verdad. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros. Entonces, si nosotros nos creemos torpes, actuaremos con torpeza aunque seamos personas sumamente inteligentes. Dedicas un epígrafe a unos caballitos de mar muy especiales. Sí, el cerebro es una de mis grandes pasiones. Dediqué 2 años a trabajar en el Instituto de Neurociencias, he estado toda mi vida conectado al cerebro, y esos 2 caballitos han sido algo que me han apasionado toda la vida, esos 2 caballitos de mar. Son los hipocampos, que es como se denominan los caballitos de mar, porque tienen esa forma de S. Son unos centros relativamente pequeños, pero que tienen una importancia extrema en el cerebro. Por ejemplo, nos ayudan a gestionar nuestro miedo. Es muy difícil aprender si se tiene mucho miedo. Por eso, para poder aprender, ellas gestionan los centros del miedo en los núcleos amigdalinos, que los tienen justo delante. Además, son centros que nos ayudan a reinventar nuestra vida, porque son capaces de reestructurar recuerdos. Hay personas que viven muy atrapadas por recuerdos del pasado, y el pasado ya tuvo su ayer, no hay por qué proyectarlo al futuro. Los hipocampos ayudan, a través de las conexiones con la corteza cerebral, a transformar esos recuerdos sencillamente para que sean eventos que se vivieron, por supuesto, pero que muchas veces no tengan el impacto emocional tan negativo que tienen. Los hipocampos, además, se sabe que son importantes a la hora de generar una sensación de confianza. Tienen una relación con la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, muy presente en el llamado núcleo accumbens, y que tiene un impacto directo en lo que es la ilusión, en lo que es la motivación. La neurogénesis, de la que Kim hablaba en la entrada, es un fenómeno que se conoce desde hace relativamente pocos años, ¿no? ¿En qué consiste? Es un descubrimiento interesantísimo que se hizo por casualidad. Estas casualidades que se llaman serendipities. Serendipias, sí. Donde alguien lo ve y en lugar de pasar por alto, se fija. Fue un estudio que lo hizo el profesor Eriksson en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, estudiando una serie de cerebros en personas que habían fallecido por unos motivos determinados. Curiosamente, habían utilizado unos marcadores especiales que tienen como un tipo de tinción fluorescente, como que brillan en la oscuridad, para ver unas células malignas que se estaban reproduciendo. Claro, solo las células que se están reproduciendo tienen que incorporar este marcador, pero no las células que no se reproducen.
Siempre se había considerado que las neuronas no se reproducían. Y sorprendentemente en estos cerebros se vieron en el tejido cerebral neuronas que tenían este marcador. ¿Qué quiere decir esto? Quería decir que estas neuronas eran nuevas. ¿Cómo podían ser nuevas si estamos hablando de cerebros de adultos? ¿De dónde procedían? Y esto es lo que llevó a una colaboración entre el doctor Erickson y Fred Cage de Instituto Salk en La Joya, en San Diego, que es la institución de neurociencias más avanzada del mundo. Llevó una investigación conjunta y descubrieron que estas neuronas no procedían de la reproducción de otras neuronas, sino de células madres situadas en las cavidades cerebrales, alrededor de las cavidades cerebrales, que emigraban hacia ciertas estructuras cerebrales como los hipocampos, y en el plazo de 21 días se habían transformado en nuevas neuronas. Por eso tomaban el marcador. Por eso, porque generaban una nueva neurona y era un proceso nuevo. Y claro, esto ha sido uno de los grandísimos hallazgos, no ya en la neurociencia, sino en medicina, porque ha roto un paradigma, ha roto una forma de ver, que es que naces con tantas neuronas y a partir del momento que has nacido lo único que va a ocurrir es que van a empezar a morir. No, esto no es así. La neurogénesis es un proceso que dura toda la vida. Pueden emigrar entre 500 y 1000 células madre por día e ir a estructuras. Hoy en día solo se sabe que tiene lugar en 2 estructuras, pero al menos una de ellas, los hipocampos, es fundamental. Porque el hipocampo, como hemos visto, sus caballitos de mar tienen un papel esencial en el aprendizaje, en la gestión del miedo y en toda la reestructuración de la memoria. ¿Por qué es tan importante fortalecer la zona prefrontal izquierda del cerebro y cómo podemos hacerlo? Aquí es donde Richard Davidson brilla de una forma particular. Él, conocedor de las experiencias de Gainotti, un grandísimo neurólogo italiano que entonces estaba en la Universidad de Perugia y ahora está en la Universidad de Roma, que había descubierto que cuando se producían embolias en la región prefrontal izquierda, la persona caía en una depresión, y que cuando se producían embolias en la región prefrontal derecha, la persona como que tenía más optimismo. En base a estas experiencias, Richard Davidson empezó a indagar si verdaderamente la región prefrontal izquierda era esencial en todo lo que era el optimismo y la ilusión por la vida. Convenció a madres de bebés para que le permitieran poner a los bebés unos gorritos, como unas pequeñas gorritas que tienen una serie de cables para medir la actividad eléctrica del cerebro y sobre todo en las zonas prefrontales. Y observó que cuando ponía en sus boquitas gotitas azucaradas que son agradables, se activaba sobre todo la región prefrontal izquierda. Pero cuando ponía gotitas de limón, que eso es desagradable, la región prefrontal derecha. Esto lo amplió ya con adultos e incluso incorporó técnicas muy modernas de neuroimagen como la resonancia funcional magnética para ver cómo reaccionaban las personas ante distintos eventos. La conclusión es clarísima, es evidente, ya es absolutamente sólida. La región prefrontal izquierda es la que nos permite ver el vaso medio lleno, es la que nos permite mantener la ilusión, buscar la oportunidad en la vida. Y la región prefrontal derecha hace lo contrario. ¿Quiere eso decir que sobra la región prefrontal derecha? No, porque hace falta también tener un sentido de cautela, saber protegerte frente a posibles peligros. Lo importante siempre es el equilibrio. Lo que ha demostrado Richard Davidson es que a veces ya de nacimiento tenemos un desequilibrio. Es decir, hay una zona mucho más activa que otra. Por ejemplo, personas que nacen con una actividad prefrontal derecha mucho más intensa tienden a ver el lado oscuro de las cosas. Y es importante que aprendan a potenciar el lado izquierdo, la región prefrontal izquierda. Precisamente, ¿cómo podrían saber nuestros oyentes si les surge, por así decirlo, fortalecer la zona prefrontal izquierda de su cerebro? ¿Qué pautas podría darnos? Hay pues un test muy muy sencillito, porque yo creo que los test, para que los hagamos, tienen que ser sencillos, estamos todos muy ocupados, donde la persona hace un diagnóstico, que no es un veredicto, un diagnóstico, su punto de partida, y entonces sabe si la región que predomina en su vida es la región prefrontal derecha o la prefrontal izquierda. El cerebro, como decía el gran neurocirujano canadiense Walter Penfield, es la costura del alma. Es decir, cuando tú verdaderamente transformas tu cerebro, transformas tu mente y transformas tu vida. El cerebro
funciona como un todo. A veces cuando las personas dicen, a ver, ¿qué porcentaje del cerebro utilizo? ¿El 2, el 3%? Yo utilizas el 100%. Lo que pasa es que no siempre utilizando el 100% se utiliza con la mayor eficiencia. Claro. Es decir, es de tal complejidad, tengamos en cuenta que algunas neuronas están conectadas con 250.000 neuronas diferentes, es decir, es de tal complejidad que todo tiene que estar funcionando. Lo que ocurre es que hay ciertos centros dentro del cerebro que tienen una especial relevancia en lo que son los afectos, las emociones, que es el cerebro afectivo. Y la circunvolución fusiforme es una parte del tejido cerebral del lóbulo temporal, es decir, a la altura de las orejas, que es muy importante a la hora de entender los contextos, los entornos en los que estamos, para poderlos leer bien. Esta circunvolución experimenta una bajada de su actividad, por ejemplo, en los niños que sufren autismo. Les cuesta mucho más leer los entornos. Si además asociamos que estos niños con frecuencia tienen una actividad más intensa de lo que se llaman los núcleos amigdalinos, tienden a tener más miedo ante entornos nuevos. Esa es una de las una de las labores importantes de la circunvolución fusiforme. Del hipocampo ya hemos hablado, solamente señalar que son muy importantes para sentirnos cómodos en contextos conocidos. En sitios conocidos, pues bueno, nos sentimos más tranquilos. Un empobrecimiento de la función de los hipocampos se observó en personas que volvían a los Estados Unidos después de las guerras de Corea y de Vietnam, con una patología que nadie comprendía porque no había sido diagnosticada y que actualmente es muy conocida, se ha visto lamentablemente detrás de muchas guerras, que se llama el síndrome de estrés postraumático. ¿Qué ocurría? Que incluso estas personas, incluso estando en entornos conocidos, escuchando por ejemplo la taladradora que estaba perforando una acera porque había que arreglar una tubería o lo que fuera, etcétera, ellos inmediatamente se sentían presos del pánico. El núcleo accumbens es una estructura muy pequeñita en las profundidades del cerebro, esencial en todo lo que es el circuito de la motivación. Libera una hormona, un neurotransmisor que se llama la dopamina y que genera esa sensación de ilusión anticipatoria, de que algo bueno va a pasar, ¿no? La ínsula de Ryle es una isla de corteza cerebral, de ese tejido arrugado que está en la superficie cerebral, que está escondida en las profundidades de lo que se llama la cisura de Silvio, una de las grandes hendiduras en el cerebro. Claro, solamente si se abre esta cisura, si se separa, se puede ver que hay tejido cortical, corteza cerebral ahí situada. ¿Qué hace la ínsula de Ryle? La ínsula de Ryle es esencial en los procesos de intuición, porque está leyendo cómo está el organismo por dentro. Esto los americanos lo usan mucho, una expresión, I feel in the guts, lo siento en las tripas, esa sensación de, no sé por qué, pero esto no me gusta, no sé por qué, porque no me fío de esta persona. La ínsula de Ryle sería esencial a la hora de leer esto. Además, es muy importante para la autogestión emocional, porque lee de verdad cómo estás por dentro. Y como es capaz de leer cómo estás por dentro, si te da algunas pistas, y si tú a nivel consciente las escuchas, puedes hacer algo para gestionar eso. Las emociones negativas, se ha sabido, son muy malas para la salud mental, pero además también lo son para la salud física. Desde luego, hay que distinguir muy bien entre lo que es una emoción y un estado de ánimo. Una emoción es algo puntual, que puede durar unos minutos, puede durar unas horas. Un estado de ánimo es algo que se prolonga a lo largo de días, meses e incluso años. Hay emociones como el miedo, que son muy oportunas en ciertos momentos, porque nos permiten detectar el peligro y hacer algo para protegernos. Hay otras emociones que son muy oportunas, como la rabia. En un momento determinado ves que algo no está bien, que se está violando un valor fundamental, y tú desde la rabia, no desde la ira, que es diferente, desde la rabia te opones a que se haga daño a otras personas violando ese valor o haciendo caso a una regla básica de convivencia. Un estado de ánimo es cuando una emoción negativa nos atrapa. Por ejemplo, ya no es que tengas miedo, es que vives asustado. No es que tengas un momento de rabia, es que vives resentido.
no es que tengas un momento de sensación de impotencia, es que te sientes impotente. Sí se sabe que estas emociones, al ser procesos fisiológicos, como tan claramente marcó la distinción Antonio Damasio, implican cambios hormonales, implican cambios celulares. Claro, los cambios hormonales que suponen son muy dañinos, porque, por ejemplo, hay una hormona que cuando se segrega de forma normal, siguiendo lo que se llama los ritmos circadianos, que es el cortisol, pues todo va fenomenal. Pero se ha visto que este tipo de estados emocionales tóxicos pueden producir elevaciones del cortisol por encima del 50%. Pero no solo eso, es que el cortisol a lo largo del día sube y baja, es decir, sube con la madrugada conforme va despuntando el día y baja cuando va cayendo la tarde para entrar en la noche y que podamos descansar. Rompe el ritmo circadiano, es decir, están los niveles muy altos, pero es que están altos todo el día. Claro, el cortisol elevado con estas cifras y con esta intensidad y duración, pues favorece, por ejemplo, en el hueso la osteoporosis. En el músculo, lo que se llama la sarcopenia, la pobreza muscular, porque destruye fibras musculares, curiosamente, para convertirlas en combustible, cuando no hace falta. Sube los niveles de glucosa, con lo cual favorece la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. Además, sobrecarga el corazón, favorece la hipertensión arterial, produce un nivel aumentado de lípidos, triglicéridos y colesterol, daña el sistema inmunitario, es decir, no hay una sola parte de nuestro organismo que no lo toque. Por eso sí que tenemos que ser cautos, aceptar perfectamente que tenemos nuestra fragilidad, que tenemos nuestra vulnerabilidad, que tenemos momentos de miedo, momentos de desesperanza, momentos de frustración, pero no vivir en estos estados tan dañinos. Pero ¿qué parte del pesimismo podríamos decir que es genético y qué parte es aprendido? Vamos a ver. Esto es si bien es cierto que antes he dicho, ante la pregunta de Kim, que el 40%, dicho de una manera muy sencilla, es genético, y el 60% aprendido, ahora esta pregunta, Silvia, implica una mayor profundización. Vale. Vamos a ver. Esto es como el color verde. El color verde es la mezcla del amarillo y el azul. Pero no se pueden ver dentro del verde el amarillo y el azul porque han formado una unidad. Es decir, no es que sobre la genética se añada la cultura, es que la propia cultura puede alterar la genética. Entonces ya estamos hablando de algo muchísimo más sofisticado, como ha demostrado una ciencia que se llama la epigenética, y lo que podemos decir, y se resumía muy bien en el comienzo, es lo que decía don José Ortega y Gasset: no somos un participio, sino que somos un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Nacemos con una tendencia, con una inclinación, a veces a ver las cosas más negativas, pero a base de entrenarnos, desarrollando la fuerza del carácter, nosotros podemos darnos la vuelta como un calcetín. No es que esa tendencia no exista, lo que pasa es que ya no está presente en nuestra vida, porque hay otras formas de ser y otras formas de estar en la vida que han suplido ampliamente esa inclinación, y entonces de alguna manera ya nosotros lo que expresamos es radicalmente distinto. De hecho, las neurociencias, han descubierto que con nuestras decisiones podemos alterar la huella genética, ¿no? Esto es lo que estudia la epigenética incluso de las siguientes generaciones. Sí, vamos a ver, yo honestamente creo que vivir de acuerdo a las emociones es un error. Y es un error que se paga muy caro. Voy a explicar por qué. Las emociones fluctúan más que el viento. Un día no sabes por qué te levantas contento, otro día te levantas triste. Si nosotros dependemos de nuestro estado de ánimo para actuar de una forma u otra, pues estamos completamente dependiendo de cosas que inicialmente da la sensación que no podemos gestionar. Sin embargo, las decisiones sí que pueden marcar nuestra vida. Por ejemplo, ¿hay una emoción que es el miedo? Claro que sí, pero hay una decisión que es la valentía. Si yo decido ser valiente a pesar de mi miedo, como muy bien describió hace muchos años William James, el gran psicólogo norteamericano, acabaré sintiéndome valiente, mi miedo se disipará. Si fuéramos más conscientes del poder que tienen nuestras decisiones para transformar nuestra vida, seríamos más firmes a la hora de tomar decisiones importantes y dejaríamos de estar menos orientados por algunas de las emociones que, como comentaba antes, nos llevan de un lado para otro. Lo que pasa es que hay personas que son pesimistas sin saberlo, ¿no? Que son pesimistas inconscientemente. ¿Cómo nuestros oyentes pueden detectar ese pesimismo inconsciente?
todas las criaturas vivas están abiertas a lo que se llama el feedback, es decir, a la retroalimentación, a información del entorno que actúa como un espejo que le va diciendo cómo va. A las personas nos cuesta muchísimo que nos den feedback, porque lo valoramos como un juicio. Y cuando alguien da feedback, normalmente no da información, da un juicio, con lo cual reafirma la idea de esta persona de que el feedback solo sirve para dañar. Un feedback es información lo más objetiva posible, que se presenta no como la verdad, sino como un regalo a otra persona, para que si esa persona lo considere oportuno, lo valore a la hora de redirigir su camino o replantearse su postura. Como no nos gusta recibir feedback y como encima lo damos mal, pues es muy difícil que tengamos una sensación de dónde estamos de verdad. ¿En qué parte del cerebro yace nuestra actividad, doctor? O sea, ¿dónde, digamos, hace explosión ese momento eureka de revelación o nuestra de epifanía? Nuestra creatividad, perdón. La actividad creativa. Bueno, sí, creatividad. La creatividad tiene dos grandes dimensiones. Desde hace tiempo se conoce muy bien, gracias a los experimentos del profesor Sperry, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1982, se conoce muy bien que el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, y para que un poco nuestros oyentes tengan una imagen, sería como la forma de una nuez, se parece muchísimo a una nuez, pues el lado izquierdo es mucho más analítico, es mucho más racional, es mucho más lógico, mucho más matemático, y el lado derecho es más imaginativo, es más holístico, es decir, ve las cosas de forma más global, vincula más pues los distintos elementos, etcétera, etcétera. Sabemos que en el proceso creativo hay una serie de etapas. La primera etapa es una persona que empieza a darle vueltas a las cosas, empieza a leer, empieza a estudiar y empieza a reflexionar. Ahí la actividad está localizada fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, si esa persona, esa actividad que está haciendo, esa búsqueda, esa reflexión, la hace desde la pasión, la hace desde la ilusión por mejorar, por comprender, por avanzar, esa información está siendo recibida con especial avidez por el hemisferio derecho del cerebro, que es muy potente en lo que a emociones se refiere. Y entonces el hemisferio derecho, que es la puerta al subconsciente, empieza a trabajar sin que la persona se dé cuenta, intentando encontrar una solución. Esa solución la lanza normalmente como una imagen, como una sensación o como un símbolo. El desafío por el hemisferio cerebral izquierdo es que eso no lo vea como algo raro, sino como algo a explorar. El momento en el que esa revelación es lanzada al hemisferio izquierdo coincide con un ritmo especial del cerebro llamado ritmo gamma. Es un ritmo muy rápido, donde se combina la serenidad con la alerta máxima, muy estudiado en monjes budistas, monjes nepalíes y tibetanos. Y ese es el momento donde una parte del lóbulo temporal, la parte anterior de la circunvolución temporal superior, lanza el mensaje en una ráfaga de pocos milisegundos, 20, 30 milisegundos, y eso es lo que llamamos el fenómeno eureka o el fenómeno ajá. ¿Qué ocurre? Pues que ese es el punto de la intuición que a veces nosotros, tan habituados a ver las cosas de una manera fija, no sabemos valorar en su auténtica dimensión. Si estamos hablando de que somos absolutamente materia y solo materia, tendremos que aceptar algo que no es fácil de aceptar, que es que no somos libres. La materia, por su propia naturaleza, está determinada por las leyes de la materia, con lo cual no somos libres. Si aceptamos que el ser humano tiene libertad, aunque no sea una libertad total, pero sí una libertad real, hemos de aceptar que hay algo que trasciende la materia, que va más allá de la materia. Una dimensión que no la captan los sentidos físicos, pero sí se puede captar con el uso de la inteligencia, con el uso de la reflexión, con el uso de la meditación y sobre todo con la práctica de la benevolencia y el amor.